Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio súper especial porque nos acompaña aquí en cabina Karina, que ella es parte de la familia nocturna e inclusive fue una de las primeras víctimas del podcast de una forma muy poco usual, pero fue víctima del podcast. Así es que, Karina, buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? Súper bien. Antes de empezar, ¿puedo darte algo? Sí, claro, venga. Ok, te traje un regalito. Una amiga y yo somos súper fans del podcast y, déjame te lo paso, te lo hizo. Ay, güey. Tenía que traerlo. Espérate. ¿Estás hablando que me hicieron mono? Ajá. Sí se parece. ¿Qué? A ver, por favor, ponlo en cámara. A ver. Vean lo que me acaban de dar. Bájalo un poquito y aléjalo tantito para que le dé más la luz. Es un mini ice. Y porque tal vez no se nota ahí, está hecho así como que tejido. Sí. Oye, sí se parece. Qué chido. Muchas gracias, Karina. No era necesario, pero muchas gracias. De nada. No te puedo prometer que lo ponga en mis llaveritos, Ajá. porque normalmente si esto lo pusiera en mis llaveros, sería juguete de mis gatos. Y yo ya no, con ellos yo no me meto. Ellos son dueños. Pero lo que sí te voy a decir es que lo voy a tener aquí en el estudio y está bien chido. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, ya tenemos un ratito platicando antes de hacer esta grabación. Sí. ¿Cómo te has sentido en el estudio? Súper a gusto. ¿Sí? Sí, muy a gusto. Para los que han querido o los que quieren venir de la familia nocturna, que con esto no estoy abriendo la invitación a todos porque hay mucha gente que me ha dicho y es que hay varias cosas antes de venir. Luego se las contaré. Si hay gente que esté súper interesada, pueden mandar sus historias, por favor, al correo de contacto@hablemosdelokenoexiste.com. Nos mandan ahí su historia con voz y vamos checando. No les puedo prometer nada porque hay varios filtros, hay varias cosas que no depende de mí todo, pero lo vamos revisando. Una vez dicho esto, Karina, hoy tenemos un tema Súper temazo. Tengo que preguntarte algo antes de que hablemos de posesiones y exorcismos. ¿Te metiste a investigar? ¿Estuviste leyendo? ¿Estuvimos platicando estas semanas en lo que indagabas? Sí. Conforme te ibas metiendo más, ¿qué sensaciones te dejaba? Un poco de miedo. ¿Sí? Sí, un poquito de miedo. Cuéntame un poquito, ¿qué te daba miedo? Ver el proceso de lo que conlleva un exorcismo, meterte tanto en la lectura, sí, puede llegar a ser un poquito heavy. ¿Más que una película de terror? ¿Similar? Es similar. Similar a una película de terror. Ok. En una película de terror, sabes que estás viendo ficción. Sabes que hay un director detrás, que hay todo un equipo de personas. Esto que tú leíste, varios de ellos son casos reales. ¿Hay diferencia entre saber que uno es ficción y el otro es caso real? ¿O terror es terror y se siente igual? Terror es terror. Terror es terror. ¿Te gusta el terror? Me encanta. ¿Crees en lo paranormal? 100%. Sí. ¿Antes de esto, de las posesiones? Sí, claro que sí. Sí. ¿A raíz de qué crees en lo paranormal? A raíz de que yo tuve un contacto o vi algo. En casa de la abuela. La famosa casa de la abuela. La famosa casa de la abuela. Así es. Ok. Te tengo que hacer una pregunta. Me dijeron por ahí que tienes unas historias que contar, ¿es cierto? Sí. ¿Qué te parece si para ser justos en este intercambio de historias comienzo yo contándote una? Adelante. Ok. Karina, esta historia que te voy a contar, pese a que ya he estado leyendo y viendo de exorcismos, me impactó. Quiero decir dos términos para las personas que nos escuchan, porque ya ahorita las redes nos han permitido conocer como muchos nichos, muchos grupos, y creo que al día de hoy para todos es obvio que cada nicho y grupo de personas que tiene algo en común o que se reúnen por algo en común, desarrollan sus propios vocablos, sus propias palabras. Sí. En el grupo de los gamers, las personas que les gustan videojuegos, hay un término que se utilizó desde hace mucho y todavía lo utilizan, que es el final boss, que es el jefe final del juego. Y eso normalmente es porque te vas a topar con algo que es inmensamente superior o más difícil o más destructivo o más que
todo lo anterior que has visto. El otro es Power Up, que lo utilizan mucho los que ven anime. Y se refiere el Power Up a cuando el personaje protagonista, después de mucho tiempo, ha estado aprendiendo como nuevas cosas y ahora aprendió algo nuevo que le permite ser más poderoso. Entonces, Power Up subió de poder. Y el Final Boss es el último jefe del juego. Bueno, cuando escuché esta historia, se me hizo el Final Boss y el Power Up de los exorcismos. Y sí quedé impactado. Esta historia fue en los tiempos en el que el padre Gabriel Amor todavía no era un exorcista. Apenas estaba entrenando. Resulta que en el Vaticano no todas las personas que trabajan ahí son sacerdotes. Hay personas que no son sacerdotes, hombres y mujeres, que están dentro de las diferentes áreas administrativas. En una cierta área había una persona que estaba a punto de jubilarse. No recuerdo ahorita el nombre, pero es una historia muy, muy conocida. Perdón, no recuerdo el apellido, el nombre era Angelo. Angelo está en su último día de trabajo, acaba de hablar con uno de los cardenales que le está dando las gracias por todos los años de servicio. Le dice que la cuestión de la jubilación no va en torno a que esté haciendo un mal trabajo, sino que va en torno a un agradecimiento y considerando su edad y que le quieren dar los años que le queden de vida, sean los que sean, que ya disfrute, que ya no tenga el peso de un trabajo, porque sí estaba en un trabajo sumamente demandante. A él le impacta mucho esta noticia. Él como que el trabajo es de... También es importante mencionar esto. Esta historia estamos hablando que es como de los años 60 o 70. O sea, estamos hablando que entendamos el contexto. Las personas en ese tiempo, muchos de los que estaban comprometidos con el trabajo, hacían que el trabajo fuera el significado de su vida. Y ocurría que una persona, cuando entraba en su jubilación, empezaba con síntomas de depresión severa e inclusive se conocía, si mal no recuerdo, en Estados Unidos y en parte de Europa, que los jubilados al poco tiempo pasaban a mejor vida. No soportaban el cambio. ¿Por qué? Porque su vida les daba sentido el trabajo y al no tenerlo, perdía sentido. Bueno, él está en este contexto. Él, en el momento en el que sabe que lo van a jubilar, no toma muy bien la noticia. Es una persona muy correcta, las cosas las hace muy bien y es muy querido, pero se empieza a deprimir muy rápido. Decide que como es el último día que va a estar en la entrada o va a estar dentro del Vaticano, de las oficinas, quiere ir a una iglesia que para él es muy especial y como para despedirse y empezar a vivir este proceso como sea que lo tenga que vivir. Cuando él entra a la iglesia, pierde la noción del tiempo y al momento de salir sabe que algo anda mal. Un guardia se lo topa y el guardia desde el momento en el que lo ve se acerca con él corriendo para ver si necesita algún tipo de ayuda y él no entiende por qué, sale corriendo de la iglesia y en su mente tenía una idea: jamás regreses a este lugar, jamás regreses a este lugar. Llega a su casa, su esposa lo ve extraño, lo ve como que un poco contrariado, conmovido, pero también entiende que lo acaban de jubilar. Al día siguiente en la mañana, ella se levanta y él está sentado en su cama. Ella se va a hacer las compras, regresa 4 horas después y él sigue en la misma posición que lo dejó en la mañana. A partir de ese momento, él no vuelve a hablar, no se vuelve a mover. Ella lo tiene que estar moviendo e intenta sacarle palabras a tirabuzones cuando 24 horas antes era una persona perfectamente común y corriente. Después de 3 meses de estar viviendo esta situación, decide empezar a hablar a médicos porque dice: esto ya no tiene nada de normal, esto ya no es algo que tenga que ver con el trabajo. Sí. Algo le pasó. Vienen los médicos, lo revisan, empiezan a hacer estudios, empiezan a hacer análisis, lo pasan a psiquiatría. Todo está normal, todo está correcto, todo está normal, todo está correcto. Le empiezan a dar fármacos, todo tipo de fármacos para depresión, desde el más tranquilo hasta el más pesado. No le hacen absolutamente nada. Los doctores no le logran sacar ninguna palabra, no entiende qué pasa. Y ella llega a una conclusión: mi esposo se volvió loco. No soportó la noticia y se perdió ya en su mente. No es un estado propiamente catatónico, el cuerpo no está duro, simplemente es como si él estuviera desconectado de la realidad. Exacto. Y un día, ella ya, desesperada por esta situación, decide ir a una iglesia porque en todo ese tiempo pues había buscado todos los recursos relacionados a la medicina.
Y dice, bueno, ¿qué me queda? Voy a ir a la iglesia, voy a pedirle a Dios. Llega a una iglesia, empieza a rezar, no pasa absolutamente nada. Y al salir se topa un religioso que él la reconoce. Muchos años atrás, él había conocido a su esposo, él le presentó a su esposa, esta mujer que estaba ahí, y entonces la ubicó y fue y le preguntó acerca de Ángelo. Le dice, qué gusto verla, yo sé que probablemente no me reconoce, pero yo lo ubico muy bien. ¿Cómo está su esposo? Y ella le empieza a narrar lo que ha pasado los últimos entre 3 y 6 meses. Y él se le hace increíble y dice, ¿cómo? Ángelo, dice, pero yo lo vi hace poco, antes de la jubilación y estaba bien. Pues yo creo que ya se volvió loco porque pasó esto. Dice, ¿sabe qué? Invíteme a su casa. Quiero verlo. Al día siguiente está el religioso en la casa. Se sienta al lado de la cama. Aquí ya han pasado un montón de doctores. Ángelo no se mueve. Ángelo no habla. De repente a las 500 dice sí o dice no, nada más. Se sienta el religioso. Estando al lado de la cama, le dice, Ángelo, ¿se acuerda de mí? Ángelo me reconoce y le empieza a decir chistes. ¿Recuerda cuando usted hizo tal o cual tarugada? Y le cuenta otro chiste. Y le dice, ¿sabes que no me voy a ir hasta que me digas si me reconoces o no? Y en eso voltea. Lo que no ha hecho en 6 meses. Y con unos ojos llenos de odio, le dice, yo a ti no te conozco. Y regresa la cara hacia donde la tenía y se vuelve a desconectar. Él se levanta, sale del lugar y le dice a la esposa, venga conmigo. Salen de la casa y le dice, yo esos ojos ya los he visto y no son los de su esposo. Me los he topado en casos muy difíciles. Vaya a hablar con el padre Cándido Amantini. Y ella dice, el exorcista, su esposo probablemente está poseído. La señora no sabe cómo tomar la noticia, pero ya ha buscado mucha ayuda. Nadie le resuelve. Le habla al padre Cándido. El padre Cándido ubica perfectamente a Ángelo y se le hace muy extraño que le estén hablando para esto. En ese tiempo, el padre Cándido, que era el exorcista del Vaticano, tenía un aprendiz, el padre Gabriel Amort, que apenas estaba empezando a conocer todo esto. En el momento en el que le hablan, él voltea con Gabriel Amort y le dice, Ángelo está poseído, porque aquí hay un dato bien interesante. Gabriel Amort, en todos los años que él estuvo haciendo su práctica de exorcismo, él dejó en claro algo. Yo no tengo ningún tipo de don ni superpoder, ninguno. Mi maestro, el padre Cándido Amantini, sí lo tenía. Él cuando veía a una persona, veía una fotografía, veía un video, distinguía instantáneamente si una persona tenía una afección física, un tipo de posesión o no tenía nada. No ocupaba ni siquiera la interacción. Jamás he tenido ese don. Él siempre me decía, Gabriel, ¿sí lo ves? ¿Sí ves cómo sí necesito un exorcismo? Y yo le decía, padre, lo único que veo es que esa persona está muy fea, pero no por eso necesita un exorcismo. Y los dos empezaban a reír. Le decía, ¿realmente no logras ver nada? Y le decía, no, yo no veo nada. Es la única forma a lo largo de los años que yo descubrí que una persona necesitaba un exorcismo era haciendo el exorcismo. Nunca tuve ninguna otra manera. Pero Cándido Amantini tenía un don. Los lograba distinguir. Cuando él escuchó a la esposa, él instantáneamente supo que Ángelo tenía algo. Ella le pide que venga a cenar para que vea, para que revise qué está pasando con su esposo. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner muy turbias. Hasta ahorita parece un caso de catatonia, una persona desconectada, un duelo mal llevado, 1000 cosas. Cuando habla con el sacerdote le dice que al día siguiente va a ir a cenar a su casa. Ella, como un acto de amabilidad, se acerca con su esposo, con Ángelo, que está ido totalmente, y le dice al oído, mañana vienen a cenar el padre Cándido y el padre Amort. Él, en la mañana siguiente, se levantó, se bañó, se rasuró, se cambió, y cuando ellos llegaron, vieron una persona perfectamente normal que los recibió, estuvo platicando con ellos un par de horas, estaba tratando con toda amabilidad a todos, y el padre se le hizo muy raro esto, porque dice, no tiene nada que ver con lo que me están platicando, y él saca el tema a colación. Entonces Ángelo se ríe y dice, ¿cómo? ¿Mi esposa te dice que no he estado hablando?
conoces a las mujeres, se toman las cosas muy a pecho. No, estamos pasando por algunas situaciones, pero no le hagas caso, todo está bien. Y entonces el padre se le hizo muy, muy extraño, el padre Cándido, y le dice, ¿te afecta si les hago una oración? No, por supuesto hago una oración. Y le empieza a hacer preguntas acerca de los exorcismos que él vivió de cerca al lado del Papa Pío XII, porque él fue secretario cuando este papa estuvo, y se sabe, en cuestiones de demonología, que en muchas entidades tienen un odio muy fuerte hacia el Papa Pío, y el simple hecho de mencionarlo hace que sobrereaccionen. Aquí no pasó nada. Contó todas las anécdotas del Papa, todas las cosas que vivió con él. Estaba feliz, estaba contento. Y en el momento en el que salen, el padre Gabriel Amor dice, pues está perfectamente bien, no necesita nada. Y le dice, en serio, Gabriel, no puedes ver que está poseído. Y dice, pues es una persona normal. Y le dice, no estás viendo. ¿Qué es lo que ocurrió después de que se fueron? Él se va a su habitación, vuelve a entrar en estado de catatonia y al día siguiente golpea a su mujer y empieza a maldecirla y empieza a destruir la casa. A partir de ahí, la vida de la mujer se vuelve un infierno. En las mañanas, Angelo se levanta para destruir todo lo que hay a su paso, golpearla y maldecirla, y en las noches entra en estado de catatonia. El padre Amantini y el padre Amor empiezan a ir continuamente. Y cuando ellos llegan, ven la casa arreglada, no se dan cuenta que nada de esto está pasando y la mujer está cada vez más cerca de estar como que en un riesgo de su integridad física, pero ella no lo nota porque está muy preocupada por su esposo. Un día Angelo se levanta y tiene una bola en la garganta. Algo ahí extraño. Ella lo ve y le dice, en la noche va a venir el padre, deberías de hablar con él. Él está en un estado total de catatonia. Y en la noche que llega el padre ve eso y le dice, es a causa de tu posesión. Ambos sabemos que estás poseído. Deberías de ir con un sacerdote que tiene ínfulas de santidad y que dicen que es un gran sanador. Como zombie, al día siguiente se levanta, no dice nada y durante 3 semanas él desapareció. Había ido por alguna razón a visitar a ese santo. Cuando visitó a ese sacerdote que hacía esos milagros de sanación, el sacerdote no lo recibió. Simplemente al momento de llegar empezó a vomitar algo y se quitó el problema de la garganta. Después de eso empezaron manifestaciones paranormales en la casa de la señora. La señora decía que mientras él estaba en catatonia escuchaba voces que empezaban a decirle, tú nos mandaste con ese maldito, te vamos a matar. Tú nos mandaste para allá, te vamos a destruir. Y ella terminó en el hospital a punto de perder la vista porque un día, mientras estaba regando unas plantas en el jardín, una lata que estaba enterrada se levantó en el aire, vio cómo se levantó y se arrojó contra su rostro. Ella en ese momento supo que necesitaban hacer algo o ella no la iba a librar. Habló con el padre Cándido y entonces el padre Cándido va un día en la mañana y se encuentra toda la casa destrozada. Todo lo que este hombre hacía durante las mañanas, ahora sí fue evidente para él. Se sentó serio con él y le dijo, nada de lo que yo sé hacer, nada de lo que he hecho a lo largo de estos años, sirve con lo que tienes dentro. Yo no puedo sacarte de esta situación. La única persona que te va a poder sacar fue esa persona que te sacó lo que tenías en la garganta. Estás a punto de quitarle la vida a tu esposa. Así es que o tomas la decisión y el día de mañana te vas para allá, o esto no va a terminar bien para ninguno. El padre se fue. Al día siguiente, de alguna manera, en modo zombie, fue otra vez al lugar y regresa 7 meses después, sin ninguna posesión, normal. Le hacen revisiones y está normal. Y le preguntan, ¿qué pasó? No sé. Me hospedé en un hotel. Me desperté 3 días después. No tengo memoria de nada de lo que pasó en ese tiempo. Me acerqué a donde estaba esta persona. Me dijo que no iba a tener tiempo para atenderme, pero que me hospedara en un cuarto que estaba al lado del de él. Y día a día sentía que algo mejoraba dentro de mí. Y ahí me quedé. 6 meses después, ya no tenía nada. Wow.
The Final Boss y el Power Up. Ni siquiera fue necesario un exorcismo para uno que determinan uno de los entidades más fuertes, poderosas y extrañas con las que han estado en presencia de Gabriel Amor y el padre Cándido. ¡Qué fuerte! Una vez dicha esta historia, ¿te gustó la historia? Me encantó. Busquen la historia de Angelo, del padre Cándido Mantini, está fuertísima, se la recomiendo. Pero una vez dicho esto, Karina, cuéntame tu historia. ¡Wow! Una buena recibida, ¿no? Sí. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Cuéntame, ¿qué es lo que te impactó? El hecho que el padre no podía ver más allá, a pesar que el otro sí podía. Eso estuvo muy fuerte. Y el hecho de que simplemente se paró al día siguiente y se fue. Y no regresó en meses. Y lo que sentía eso al estar en el otro cuarto que lo puso. Ajá. Y así. Y primero, o sea, hay cosas bien interesantes. Captas los puntos que considero que son importantes. Primero, pareciera que hay diferentes tipos como de exorcizar, diferentes formas. En una es consciente bajo el rito y en la otra pareciera que en un radio específico alguna persona por alguna situación, algunos dirán que porque vibra alto, yo creo que es otra cosa bastante más compleja, pero por la energía que transmite, obviamente la iglesia le va a llamar la santidad. Sí. Para mí queda muy confuso eso, pero lo que me queda claro es que en un radio alrededor de esa persona, el simple hecho de estar cerca hace que la otra persona empiece a sanar. Eso se me hizo súper extraño. Lo segundo es que la parte que no entré a detalle porque es una historia larga, pero es que le hicieron un chorro de exorcismo, un chorro. Y esa criatura participaba en los exorcismos, hacía las oraciones de exorcismo, hacía las oraciones de liberación. No tenía un efecto. Pero no como burla, como una persona normal que simplemente no está poseído. Entonces, para ellos era como inaudito. También hay otro punto. Normalmente se dice que las personas que tienen como que una vida, es que la palabra santa, una vida con ciertos estilos de vida que digamos que se vinculan mucho con energías buenas, positivas, o sea, por ponerlo de alguna manera, son personas que no están en ningún tipo de riesgo de posesión. Ellos decían que este caso era un caso en 1,000,000 o más, porque él no tenía el perfil de una persona que normalmente termina en un tipo de posesión. Pues no entendían cómo es que ocurrió la posesión. Rompía como sus estándares. Sí. Eso es una locura. Es una locura. Súper fuerte. Sí. Está buena, ¿verdad? Muy buena la historia. Muy buena. Hay un libro que quiero leer, no me lo he echado, que se llama Historias de un exorcista. Detrás de ese libro es que hay aquí un punto importante. Gabriel Amor era un periodista y sabe escribir muy bien, entonces sabe contar la historia. Me ha tocado muchas personas que lo que viven es inaudito y impresionante, pero cómo te lo narran mata la historia. No lo saben expresar. Gabriel Amor era un experto en la expresión, sabía cómo darte la historia. Entonces, entendiendo este contexto, él ya es un exorcista, ya tiene varias vivencias que en sí, las situaciones que él vive, una entre cada 500, pero él tiene muchísimas a la semana y al mes. Entonces, él extrae como las más impresionantes o las que más le afectaron a él y hace un libro que se llama Cuentos de un exorcista. Cuentos o relatos de un exorcista. Él saca el libro nada más como un hobby, por hacer algo más, para darle un cambio al día. El libro se vendió en 24 horas en los años 70, donde no había internet, donde no había forma en que la gente lo conociera. Fue de boca en boca. En el momento en el que supieron que él hizo un libro, se vendió como pan caliente. Y ese libro he escuchado que es de los mejores de él porque los relatos que están ahí no solo te ponen la piel de gallina, ves la perspectiva de alguien que realmente sabe enfrentar a este tipo de males que por lo general solo los vemos en historias de terror. Entonces, hay que aventárnoslo. Así es. A ver, venga tu historia, Karina. Esto se está poniendo bueno. Ay. ¿Cuál de todas? A ver. ¿Cuál fue
la historia que te hizo creer en lo paranormal. Va, ok. Fíjate que en mi familia abrió un tema de conversación muy interesante después de platicar esta vivencia con papá. Este suceso pasó en el 2005, noviembre por ahí más o menos. Mi abuela, en paz descanse, mi abuela paterna, vivía en el centro de Monterrey, por Vallarta. Ujú. Era costumbre de ir a visitarla siempre. Y uno de esos días fuimos a visitarla para dar un poquito de el mapa de la casa. Tú entras por una rejita, está un pasillo, tienes dos ventanales y está la puerta enfrente. Al momento que tú entras, abres la puertita, para entrar a ese pasillo está la puerta y los 2 ventanales a tu lado izquierdo. Esos ventanales podías ver hacia adentro sin ningún problema. Mientras papá estaba tocando la puerta, yo estaba con mamá en la ventana porque escuchábamos que ella estaba hablando sola, a la nada, y la tele estaba apagada. Entonces, mientras mamá y yo estamos tocando en la ventana porque batallaba un poco para escuchar, llega un momento en el que se para de la silla y sí, camina hacia la puerta para abrirle a papá, mientras mamá y yo seguimos en el ventanal. Estamos viendo, ya vine para acá, perfecto. Volteamos a donde ella estaba sentada, porque está el comedor y estaba el marco de la puerta de la cocina. Tras de ella no había una puerta, solamente el marco. Y vemos cómo pasa un monje, literal, pasa el monje así muy despacio. Volteo con mamá y le digo, ¿lo viste? Y me dice, sí. Abre la puerta, papá entra. Yo lo primero que hago es entrar a la cocina para ver si hay alguien y no había nada. Lo interesante viene cuando mamá le pregunta, suegra, ¿con quién estaba hablando? Escuchamos que estaba hablando. Y mi abuela le dice, estaba hablando con los buenos espíritus. Ok, así quedó. Sacando la conversación años después con papá, él me comenta que en esa casa anteriormente la bisabuela, en paz descanse también, era como una doble casa ahí. Tú seguías a las recámaras, había un patio y había otra casa más chica atrás, en el mismo terreno. La bisabuela comenta a papá que él estando adolescente, le tocó ver que la abuela era un tipo de especie de cajita o medio. Y a mí me tocó estar en ciertos rituales donde bajaba el espíritu de una niña y le ponían juguetes alrededor. Dice, la gente hablaba en un dialecto, no sé qué dialecto era, pero yo recuerdo que presencié eso. Cuando sale el espíritu de la niña, entraba el espíritu de un indio y la gente empezaba a echar maldiciones, lo típico, ¿no? Echar maldiciones para poder ahuyentarlo. Y le pregunto a papá, ¿alguna vez te pasó algo o tuviste una vivencia con la bisabuela? Me dice, sí. Me dice, de hecho, cuando estaba saliendo con tu mamá de novios, nos tocó que ellos siempre tomaban el camión mucho para ir a X parte al centro, ¿no? En este caso iban al centro de Monterrey. Se suben ellos al camión, mis papás, y mamá comenta que me dice, yo noté que una señora se subió al final del camión. Literal una cara de bruja. El pelo por sin ningún lado, la nariz larga. Pero lo más interesante es de que nunca me quitaba la mirada. Todo el trayecto me miraba. No vi en qué momento se bajó, solamente nos bajamos, tu papá y yo del camión. Llegamos a nuestro destino, que en ese entonces era el Nuevo Mundo, en aquellos años. Y el día estaba muy caliente, recuerdo que el día estaba muy, muy caliente. Y al momento de entrar a la tienda, le digo a tu papá, ¿sabes qué? Me siento mal, me duele mucho la cabeza, siento una pesadez horrible. Ok, hicieron sus compras, regresaron a casa de la bisabuela. Uh-huh. En eso, antes de que se fuera mamá, antes de que la acompañara papá, le comenta a papá a mi abuela, oye, fíjate que, pues, Mili está sintiendo mal. Y le dice la abuela, le dice, no te vayas, déjame voy por tu bisabuela. Dice papá que la bisabuela viene, la limpia, el típico huevo, la piedra alumbre.
que mamá recuerda mucho que la limpió y todo con el huevo, pero lo que se le quedó muy grabado es la piedra. Al momento de limpiarla, la piedra la pone en un comal. Me dice, pudimos ver la cara de alguien. Así quedó, terminó la limpia, se despidieron, papá acompañó a mamá. Días después, mi abuela le comenta a papá, ¿cómo sigue Mili? Sigue muy bien. O sea, ya después de que la bisabuela hizo la limpia, la abuela hizo la limpia, perdón, no hubo ningún problema. ¿Qué pasó? Dice, pues es que tu abuela se sintió mal. Y él le dice, ¿cómo? Dice, sí. Días después de la limpia, se empezó a sentir mal, a tener mareos. Lo que ella hizo fue ir a limpiarse con otra persona de rango más arriba a ella. Ujú. Y lo único que le dijeron que por andar de metiche, el mal en vez de caerle a mamá le cayó a ella. Y parte de eso era que, parte de lo que le revelaron también es de que la mujer era de Linares. De hecho le dije, ¿conoces a alguien de Linares? Me dicen, no. Me dicen, no sé. Simplemente le dijeron que alguien de Linares le había hecho eso y que por metiche, porque el mal no era contra la bisabuela, el mal era para mamá. Y fue la persona que vio en el camión, Ujú. ¿era un ser humano? Sí, una mujer de avanzada edad. Literal me dijo, parecía una bruja. Una bruja. Ajá. Y su mirada. Una bruja como cliché, por así decirlo. Sí. Y Linares, o sea, estamos hablando probablemente del tiempo de la petaca. Lo más seguro. Ya, para la gente que no conoce, que es de fuera de Monterrey, en Linares, Nuevo León, hay un lugar conocido como La Petaca, que durante muchísimos años, por no decir décadas, fue el centro como de brujería de Nuevo León. Y ahí estaban los hechiceros de más renombre, los más fuertes, y quien quería ir a hacer trabajos sabía que tenía que ir a La Petaca, pero era un lugar que normalmente en torno a él giraban historias muy macabras. De hecho, si recuerdan la historia que nos contaron hace unos episodios de ese departamento en el que ocurrían cosas, era muy cerquita de ahí y siempre se creyó que había algún tipo de vínculo con ese lugar, que por eso pasaban cosas ahí. Entonces, qué fuerte historia, qué fuerte historia. Después de eso, tu bisabuela sí pudo salir adelante después de esa situación. Ujú. ¿Tu mamá ya no le pasó nada? No. No, y sí. No y sí. Sí, ella tiende mucho como que se le carga mucho la energía a ella. Es mucho le hacen mucho ojo. Ah, ok. No sé Es si. susceptible como a captar. Sí. Entonces, ¿ella tiene algún tipo de cuidado por esta situación? Fíjate que no. No tiene cuidado con Debería, eso. pero no. Bueno, pues no le ha causado tanto problema como para que sea algo que No. le meta mano. Ujú, Conocí hace poco, de hecho es probable que para cuando salga este episodio escuchen, ujú, tuve una plática con Melissa y Melissa hace exploraciones urbanas. Y ella cuenta que ha habido lugares a los que han ido, que desde el momento en el que entra, dice, aquí hay algo que está mal. Y les ha tocado objetos que están en esos lugares, anillos, latas, espejos, que entre ella y su pareja, que son los que hacen la exploración, ujú. en algunos lugares, simplemente por tocar el objeto, han terminado después enfermos hasta semanas completas. Y estamos hablando que, ella cuenta, hemos sido tocado, después obviamente lavarnos las manos, no llevarlas a la cara, etcétera, y no es una enfermedad como de que se cure con pastillas. Es algo como que nos truena la energía, nos truenan las defensas, como si hubiéramos tocado algo realmente cargado de Exacto, algo. la carga. Interesante. Ahorita tengo una historia de una casa. Estuve revisando mucho acerca de las posesiones y sabemos que dentro de este tipo de fenómenos Ujú. están las infestaciones, Sí. que es cuando un tipo de espíritu, ya sea, desde un maleficio o un demonio o un espíritu humano, que algunos les llaman desencarnado, otros no. Irrelevante es el punto, que es un espíritu humano, de alguna forma entra en un lugar y se empieza a manifestar normalmente no en un sentido positivo. Y hay una historia muy famosa en Estados Unidos que es de una casa que tenía más de 150 años. Cuando llega la familia, les voy a dejar aquí abajo un
El nombre es un programa que está en YouTube, que está muy interesante, y ahí cuentan algunos de los relatos que les voy a narrar hoy. Pero cuenta que en esta casa, que tiene más de 100 años, desde que llegan, a lo poco tiempo, algo se siente raro en el lugar. Una de sus niñas está teniendo un amigo imaginario. Que en esto no es por demonizar, porque también hay que entender que el amigo imaginario es un fenómeno de psicología 100% psicológico. Entonces se vuelve difícil distinguir, ¿va? Sí. Pero en esta casa hay algo raro. Le da un nombre. Como los papás no conocen de esta temática, no le prestan mucha atención. Pero el amigo imaginario se llama Moloch. Desde el día 1 así se presenta el amigo. Y empiezan a notar que hay cosas muy raras en el comportamiento de la niña, en la sensación en la casa, sensaciones de acechanza, ruidos, rasguños, personas que entran y salen rasguñadas con 3 líneas verticales. Y como nos hemos dado cuenta, como que ciertas entidades tienen su firma. Las 3 líneas verticales, sin, que esto es lo loco, entraba la persona, no sentía nada y de repente tenía 3 líneas en zonas visibles. Y ahí es donde esto está raro. Si algo te rasguña el rostro, te das cuenta al instante por los centros nerviosos que tienes. Pero si estás en una conversación y después volteas a un espejo y ves en tu rostro 3 líneas, ¿cómo fregados se hicieron? Y aquí es donde entra esta cuestión de fenómenos paranormales. El fenómeno paranormal no es lo mismo a un fenómeno anormal o poco usual. Anormal, pues es que rompe un poco la normalidad, sale de la norma. Poco usual, pues es muy similar. O sea, casi nunca se da, es de excepción a la regla, casi no ocurre. Paranormal es distinto. Paranormal significa, a nivel técnico, que rompe las leyes naturales. No hay forma en la que esto, en la realidad como la entendemos, funcione o pase así. Estar en un lugar y voltear y traer 3 marcas sin que un objeto punzocortante te las haya marcado, no tendría por qué ocurrir. Sí existen algunos fenómenos muy poco usuales de somatización donde esto pudiera pasar, pero estamos hablando de, hay ciertos rasgos, porque eso junto con otras cosas son las que te empieza a decir, aquí pasa algo más paranormal que con explicación. El punto es que en esa casa las personas empiezan a mostrar esos rasgos, está la sensación de acechanza, hay ruidos, olores pestilentes que se van moviendo como que en diferentes puntos de la habitación, sombras que pueden ver las personas, golpeteos que hay en puertas y ventanas cuando no hay nadie en la casa o cuando hay una persona. La familia llega un momento en el que están aterrados. Ya se quieren ir de ahí, pero no se pueden ir por la cuestión monetaria. Traen a un sacerdote y cuando empieza a hacer la revisión del lugar, dice, siento como que hay algo justo debajo de las escaleras. Siento que allí está. Y se dan cuenta que la construcción es rara. Debajo de las escaleras, entendamos que esto ocurre en Estados Unidos, piensen en las construcciones de allá, de madera y que hay muchas paredes falsas, se dan cuenta que debajo del espacio de las escaleras hay el espacio suficientemente grande como para que haya un tipo de habitación. Pero es una pared que está fija, no tiene entrada por ningún lado. Y él les dice, túmbenla. Algo está ahí, algo está raro ahí. Cuando tumban, se topan con una de las cosas más extrañas, desagradables y al mismo tiempo como que te pueden hacer sentir muy vulnerado. Cuando tumban la pared, que no hay forma en la que nada tenga acceso ahí, hay juguetes. No. Juguetes de diferentes niños que han estado habitando la casa en los últimos 100 años. Que no tienen forma de llegar ahí de ninguna manera. No hay otra entrada. Hay una pared que está tapada. Y se dan cuenta que están dos juguetes de su niño. No invente. Encuentran un dibujo extraño en el que se ve su casa y después como un dibujo mal hecho, como si estuvieran viendo desde fuera la casa. Y en ese dibujo se ve una extraña figura como en el vidrio y dice abajo, Moloch. Y ahí capta el padre de qué se trata esto. Hay una situación en los exorcismos. Una vez que el sacerdote sabe el nombre, la posibilidad de vencer es mucho mayor.
Cuando no saben el nombre o hay un confrontamiento con la entidad para que se los dé y no se los da, la probabilidad de que el exorcismo funcione es cada vez menor. Entonces, cuando vio el nombre ahí, hizo una oración muy larga que fueron, no sé si 1, 2 o 3 días, en los que participó toda la familia, iban habitación por habitación haciendo el exorcismo, pero nombrando esa entidad. Después de eso dicen, ustedes esperarían, como en las películas, que pasara toda una parafernalia, que golpearan las puertas, aquí no pasó nada, simplemente dejó de haber mal en la casa. Las cosas ya estaban en paz. El padre comenta en este mini documental que siguió yendo al tiempo, dice, la casa ya no tenía nada, realmente se había limpiado. Entonces, es uno de esos lugares que dices, parece que había algo escondido ahí y desde hace mucho, que esto es una locura. Estas entidades juegan un juego muy diferente al de nosotros, porque la visualización del tiempo de vida, del tiempo de existencia, para nosotros lo determina pues nuestra vida promedio. Nosotros siempre pensamos en 75, 80, 85 90. Años. A partir de ahí, wow, pero ya también pensamos en que después de los 75 no estás pensando en una vida ultra mega productiva. Estás pensando en una vida adecuada a la edad y a cómo puede estar física y mentalmente. Sí. Y hubo ahí un investigador de esto que dice, pero si no tuvieras esos limitantes, eso cambiará radicalmente tu forma de proceder. Si no tuvieras un limitante de vida, si no tuvieras un final. Si aquí nos estamos enfrentando a algo que nació, que existió antes de que el humano llegara a este planeta, que nos vio nacer y que todo el tiempo nos ha odiado. Dice, estás hablando de un juego muy distinto al que nosotros entendemos. Por eso decimos que son más inteligentes que nosotros, porque nos conocen muy a fondo. ¡Qué loco! Súper, qué loco. Está bueno, ¿verdad? Sí. Ay, como lo comenté en un momento, pero me llamó mucho la atención porque dice que entró como en este trance y tipo se perdió. Ajá. Pero, okay. Sí, venga, cuéntame, ¿qué fue lo que te llamó la atención de esa historia? No hay orden, así es que sí. Dale. No, como el esposo entra en ese trance y actúa como si nada pasara. Ajá. Se saben las posesiones, o por lo que he leído, que el demonio eso es lo que hace, trata de engañarte. Sí. Trata de engañarte y es el maestro del engaño. Es que ese es un punto bien cabrón. Sí. Richard Gallagher es un psiquiatra norteamericano que al día de hoy parece que es el psiquiatra que ha estado más presente en casos de posesión. Ya lo he mencionado en algunos episodios. Él hizo un libro que se llama Demonic Foes. Y en Demonic Foes, que es Enemigos Demoníacos, él habla sus experiencias desde la psiquiatría, como él dice, pues definitivamente existen. O sea, me consta. Y habla sobre ciertos rasgos que tienen estas entidades. Ahorita en un momento más hablaré de eso. Pero el punto es que en un en vivo, una persona abiertamente escéptica le dice, bueno, yo tengo una pregunta. O sea, ¿cómo esperas que creamos que eso es verdad? Sí, en esta época que todos tenemos un celular, hay cámaras en todas partes, casi no hay videos de eso. Y los videos que hay, dice, discúlpame, pero se ven falsísimos. Y él le dice, es que tú estás entendiendo mal la situación. Es eso nada más. Se vamos por partes. Número 1. Yo no quiero hacerte creer que existe. Yo te estoy hablando desde un psiquiatra que trabaja en eso. No que me quieras creer. Eso es tuyo, ¿va? Lo segundo, acerca de los videos. Esto no es un fenómeno natural. Esto no es un tornado. Esto no es un tsunami. Este es un ente vivo. Este es un ente vivo inteligente que te conoce perfectamente, que él sabe cuando se está en una situación de posesión que está acorralado, que conoce las personas que están ahí, porque estos entes conocen información oculta, conocen cosas que no deberían de saber, saben quién eres tú, conocen tu vida, conocen tu historia. ¿Por qué? No sé, pero eso lo saben. Si se han grabado videos, ¿sabes qué es lo que pasa? Pasan dos cosas. Número 1, esto no es un documental de diversión para ti, son personas vivas.
Entonces hay videos que si se volvieran públicos pudieran arruinar la vida de una persona. Esos no van a ser públicos nunca. 2. Hay muchos videos, y esto a mí me consta, que cuando después los vemos, parece como si fuera un rollo velado. Toda la imagen es negra. ¿Por qué? Porque está comprobado que una de las manifestaciones de esas entidades, todas, algunas, no sé, pero unas de sus manifestaciones son afectar aparatos electrónicos. Dice entonces, en muchas ocasiones que hemos intentado grabar, la grabación está negra. En Ángeles Caídos 2, vino Ceci y nos contó que ella, cuando le tomaron una foto de su aura, cuando ya habían probado el programa en 5 o 6 personas, cuando se lo toman a ella, todo sale oscuro. Y después vuelven a tomar en otras personas, todas aparecen. Y cuando se lo toman a ella, todo es oscuro. Y ese día que llegó a su casa, cuando entró, sonó una música demoníaca en el segundo piso, donde no había nadie, que era, dijo, como un Ave María cantado de una forma espantosa, que me puso la piel de gallina. Yo me quedé congelada y empecé a pensar, por favor, Diosito, ayúdame, por favor, Diosito, ayúdame. Sonó mi celular, de alguna forma lo logré contestar. Era la voz de la persona que me había dejado en la casa, mi prima, y le dije, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y solo escuché que me dijo, acuérdate de Mamá María, y se colgó la llamada. Cuando recé la Ave María, se acabó la música, me pude mover, logré salir de la casa. Llega mi prima, le doy las gracias y me dice, ¿por qué me das las gracias? Y yo le digo, ¿por qué me hablaste? Yo no te hablé. Y cuando revisamos su celular, no hay ninguna llamada saliente. Entonces, dice, hay situaciones inexplicables, pero afectan los aparatos electrónicos de muchas maneras. Muy cierto. Qué locura, ¿verdad? Y la Ave María. Los demonios odian Muchos. a la Virgen. Muchos. Fíjate que eso está muy loco porque viene en la historia de personas inclusive ateas y antirreligiosos. Hay mucha documentación o muchos libros de personas que han estado no desde el lado del estudioso, del exorcista, sino del poseído. Y ellos cuentan que al momento de hacer esas oraciones parecía que algo dentro de ellos se enfurecía muchísimo, que eran relacionados a lo de María. Al día de hoy, para mí, que a mí me gusta entender las cosas, yo no entiendo eso. Yo no lo capto. Es como, ¿por qué? O sea, no estoy entendiendo el por qué. Pero la parte en la que me consta es que he visto repetido esa situación en un montón de relatos de religiosos y no religiosos. Y eso me hace ruido. Qué loco. Buen dato. Y el caso de Ceci es lo que dice ella de el Ave María al momento de ella decir cómo se calmó todo alrededor de ella y no escuchó esa música. Entonces, ¿Eso qué te llama? Eso, el poder que tiene el Ave María. Punto. No estamos en clase de aquí de religión y de Padres Nuestros ni Ave María, pero eso es algo que resaltó mucho al checar estos temas, como la mayoría de algunos demonios, más bien, les tiene un miedo muy, muy fuerte a, no sé si llamarla entidad, pero a la Virgen María sí es muy, lo que pude leer yo, sí era muy notorio, ¿no? Sí. Bueno, repetimos, o sea, este canal es de storytelling. Como se puedan dar, las historias están buenas, la verdad. Si ya llegas a ese punto es que te están gustando las historias. La otra parte es porque yo soy bien curioso. Ya me metí en el tema, ya vi las historias y a mí me gusta rascarle y profundizar y bueno, Confirmo. un poquito más. Exacto. Te consta, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí no me gusta partir como desde una trilogía que me están vendiendo. Pero sí constato, o sea, la parte que me consta es que al estar leyendo estos, o sea, relatos de diferentes personalidades, se repiten muchas cosas, otras cosas no. Y esos también me llaman la atención y es como que hay de fondo. Pero algo que he visto en ateos, en creyentes, en agnósticos que han estado en este tipo de casos, es que muchos mencionan esa parte de la Virgen María, pero no te la mencionan ni siquiera como creyentes. Eso está bien interesante. O sea, ellos entonces cuando el padre dijo eso,
pasaron estas Pasaron esas cosas. cosas. Y eso está muy loco. Con eso te estoy diciendo, creo o no creo. No, la verdad es que no me interesa. Eso ya es de cada quien y Ujú. dale con tu vida. Este canal es de puras historias, pero eso está muy interesante. Después, si quieres saber más del exorcismo, de las posesiones, Ujú. yo recomiendo, porque me he aventado un montón de libritos, de podcasts, de audios. Yo te recomendaría mucho desde el Demonic Foes, los libros del padre Gabriel Amor, porque me ha aventado otros que me dan una muy mala espina y pareciera que lo que están más bien promoviendo es otra cosa. O sea, no, Ujú. esto es lo que te promueven, Sí. es decir, hay como una forma de defenderte ante estas situaciones, hay un análisis y los otros pareciera que es un gran orgullo que ocurrieran estas cosas. Entonces me apestan raro. Ujú. ¿Por qué? Porque como ser humano, cuando ves a una persona viviendo este tipo de sucesos, más allá de la historia, está sufriendo mucho. Y no Claro. quieres que eso continúe. Si una persona eso le genera como que orgullo y gusto, me suena sadismo o cosas así que digo, Ujú. está raro. Habla de crueldad. Entonces eso no, yo no compagino mucho. Pero entonces les recomiendo mucho Padre Amor y el libro de Demonic Foes. Súper interesante. Y el libro de mi posesión. Es de Francesco Pagliasuso, no sé si estoy pronunciando el apellido correctamente, y el de Andrea Rostro, que es el de La fascinación del mal, oscurecer bien. ¿Qué tal te ha parecido el libro de Andrea? Uf, ¿por dónde empezar? Ah, ¿sí? Súper bueno. ¿Qué es lo que más te gusta? Gente que nos está escuchando, Karina y yo hemos platicado antes del episodio durante semanas porque fue un Ujú. tema que vimos que a los dos como que nos enganchó. Esto que les estamos recomendando, no hay ningún tipo de patrocinio de ningún tipo. O sea, puro y duro se lo recomendamos porque nos gustó. Andrea Rostro vino aquí, Ujú. estuvimos platicando. Ella es la autora de un libro, de La fascinación del mal, oscurece el bien. Ella estuvo en la serie de Netflix, El Encuentro con el Mal. Me encuentro con el mal. Sí, es ¿verdad? correcto. Encuentro con el Mal. Entonces, se los recomendamos porque ya lo revisamos y está chingón. Y esta es buena Muy bibliografía. fuerte. Si parece patrocinio, pues parece, pero no va por ahí. No, para nada. E inclusive aprovecho con lo del monito. Pues ya que estamos en esta zona, A ver. tu amiga se dedica a esto, me dijiste. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo se llama la tienda de tu amiga? Le voy a dar las siglas. Es SHRA en Facebook. Porque es que vean el monito, veanlo el A ver. monito. O sea, ahí puede se está ver ahí. chido. No estamos vendiendo mercancía, o sea, yo no vendo esto y no se lo vayan a pedir, no está chido. Esto fue un regalo que me mandó, pero hace esto y neta lo tienen que ver, se ve increíble. Así es que aquí les voy a dejar abajo. Si les gustan algunos de estos trabajos, márquenle. No tengo ni idea de dónde estén, pero márquenle porque está muy padre el trabajo. Pero bueno, ya cortando todo esto. Ajá. Cuéntame del de Andrea, ¿qué es lo que más te ha gustado? El caso en el libro de Andrea Rostro, Sí. como lo cuentan, es una mujer llamada Isabela, o es el nombre que le dieron, no es el nombre real. Mujer de 30 años que trabajaba en la maquiladora. Ella acude con el padre porque tenía cuestiones de depresión y muchos pensamientos de quitarse la vida. Y también se llegaba a lastimar con objetos punzocortantes. Su apariencia ya estaba muy decaída, muy demacrada. Ella le costaba llegar a la iglesia porque también había una aversión a lo sagrado. Tenía que tener mucho cuidado. Cuando ya llega con el padre, le dice, ¿sabes qué? Tengo una posesión. Le dice, a ver, primero, ¿qué te han hecho de cuestiones psicológicas, psiquiátricas? Ya tomó tratamiento por 1 año. Le habían diagnosticado trastorno de la personalidad. Pero a pesar que estaba tomando medicamentos al pie de la letra, los síntomas no encajaban. Y lo que hace mientras la chava estaba con el psiquiatra, ese psiquiatra era muy religioso, le llama a su amigo, un sacerdote, le dice, ¿sabes qué? Puedes entrar a ver el caso, pero no puedes entrar como sacerdote porque no te van a dejar entrar. Entonces ponte esta bata de médico y hace pasar como médico. Lo hace, empieza a hablar con Isabela. Llega un momento en el que él le pone la mano en la cabeza y empieza a orar, a hacer oraciones de liberación, que es lo primero que se hace en los exorcismos o lo que he leído. Y ahí empieza a
se empieza a tensar un poco, empieza a bufar, la voz le cambia, más gutural. Y él dice, ¿sabes qué? Va a tener que ir con alguien un poquito más especializado que yo, porque ya en esta cuestión de la posesión ya son campos que yo no estoy al 100% entrenado. Y ahí es donde llega con el párroco, el padre Paolo. Llega con él y le está contando la historia y todo. Hay varias sesiones que para liberarla. Ya la más fuerte, esta persona que presencia el exorcismo, dice que empiezan con las oraciones, empieza con a orar en latín y ya empieza lo bueno. Empieza a pelear, a bufar, empieza a sacarle cosas a las personas que estaban ahí que ellas no sabían, que es lo que hablamos también. Creo que comenta, si no me equivoco, en una de las partes que voltea y que le dice de que le dice a una de las personas ahí, tú no hiciste nada por tu madre y la dejaste morir y no sé qué, y le empieza conocimiento oculto. Conocimiento oculto. Ajá, exacto. Entonces ya cuando empieza la cuestión de interrogación, el padre le dice cómo fue que llegaste cómo fue que ella llegó a ser poseída por ustedes. Y ya él le comenta, le muestra la entidad, que para empezar eran 3 entidades que estaban dentro de ellas. Y él le dice, ok, nómbrame las entidades. Le dice, no quiero, está peleando de que no querer. ¿Por qué? Porque el momento de ya ellos dar su identidad es una humillación para ellos y los debilita. Y es casi como que llegando al final del exorcismo, pero no es, ya casi, más no estamos ahí. Sí. Entonces, en las preguntas que le hacen es cómo fue que tú te llegaste a posesionar de ella. Y ya explica el ente que la suegra y el novio fueron culpables. Comenta que la suegra no era muy fan de la chava y estaba metida en cuestiones de brujería, hechicería. Y el novio, que decía amarla, entre comillas, estaba metido en ritos satánicos y fue el que consagró a la chava, y así es como ellos tomaron posesión de ella. Al momento Madres. que están peleando y todo, y ya le dicen, no, pues dime tus nombres, y ya parte de los nombres que menciona aquí son 3, son Asmodeo, Belcebú y Seirim. Ahora, en el libro que leímos, en el libro de Andrea, no hay mucha información de los demonios. Ya si alguien quiere buscar información, ya depende de cada quien. Lo único es que Asmodeo comentan que es el demonio de la lujuria, de la destrucción. Y eso va también ad hoc a lo que esta chava tenía, porque tenía muchos sueños de índole sexual. El segundo demonio, Seirim, solamente menciona que el significado del nombre es macho cabrío, pero no hay más información. Sale en qué escrituras están, versículos, pero de ahí no me da más. Y el tercero, Belcebú, que es creo que el señor de las moscas. Sí. Y al momento que revelan los nombres, ella vomita 3 cosas. El vómito, y eso también se sabe, la gente piensa, y en los exorcismos es muy común que haya cubetas en los procesos. Y eso es porque la persona cuando vomita materializan cosas. No es algo que tengan metidos en la garganta. Al momento que ellos están como que no sé cómo explicarlo, pero los sacan en ese momento. Uh-huh. Desde sapos hasta navajas, hasta cuchillos, cadenas. En este caso, la chava vomitó 3 cosas. Lo primero fue listones negros. Lo segundo fue una cadena de un grosor muy grande. Y el tercero fue una muñeca. Esa muñeca se la había dado una prima a esta muchacha. Y la suegra le quita la muñeca y le mete algo a la muñeca. Y no se la devuelve. Entonces me llamó mucho la atención que lo tercero que vomitara fuera la muñeca. Acabas de tocar ahí un tema
Bien, ¿ya terminaste? Sí. Ahí te va. En varias historias del Padre Amor, esto no lo he contado, cada vez que menciona una situación relacionada a brujería, él menciona que en muchos de los casos que le tocó, había estos depósitos. O sea, esas cosas que se materializan. Que se materializan. Pero que para que el exorcismo resultase fructífero, la persona necesitaba vomitar todo. Tuvo un caso, creo que fue un niño o una señora, no recuerdo porque él tenía muchísimos casos que leí en una ocasión. Pero bueno, esta persona que tenía el problema de la posesión, cuando ya saca el nombre del demonio y cuando le pregunta, el Padre Amor tenía cierto proceso y decía, tengo que saber de qué manera entró al cuerpo. O sea, tengo que saber su nombre. Ya sabiendo el nombre, de qué manera entró al cuerpo. Ya entendiendo de qué manera entró al cuerpo, de qué manera se está manifestando en él y con qué propósito. Y entonces dijo que muchos demonios decían, estoy haciendo que se destruya sus vínculos familiares, estoy haciendo que las personas alrededor crean que esté loco y le estoy generando traumas psicológicos para que deje de ser funcional el resto de su vida. Entonces, cada uno entra con un propósito diferente y también expresa las manifestaciones que él está dispuesto a hacer en ese cuerpo. Entonces, que al momento de saber, él correlacionó que en muchos casos de brujería, la persona había ingerido algo en algún momento, pero que no se iba a hacer fructífera el exorcismo hasta que realmente vomitara todo. ¿Qué? Échalo. Esa es otra parte del relato que acabo de contar. La suegra le había dado algo de comer y ella, por no ser descortés, comió lo que había. Paco, de Podcast Extra Normal, él cuenta su caso, que él fue víctima de un caso de brujería en el que él tuvo que estar en unos ritos de liberación. Y dice que vomitó varias cosas y fue a raíz de aceptar una comida en la casa de unas personas que le tenían muy mala fe. Wow. Entonces, en el caso del Padre Amor, esta persona de las que les comentaba que era una persona que tenía la posesión, el demonio empieza a hacer que vomite en partes. Era un salami que tenía gotas de sangre y más cosas. Y era un salami pequeño, pero ese salami lo fue vomitando a lo largo de 4 años y medio. Pequeños pedacitos hasta que se hizo la liberación. También hay un punto que se les pregunta a estas entidades, pero él dice, no les puedes creer todo lo que dicen, y es ¿cuándo vas a dejar este cuerpo? Y te dan en muchos casos fecha y hora exacta, pero hay muchos casos donde no lo respetan. Y entonces esto se vuelve como un juego de estira y afloja. El punto de inflexión en este juego para el sacerdote es si obtiene o no el nombre. Cuando se llega ese momento, si no lo obtiene, necesita hablarle a un colega y pasar el caso, porque él no lo va a poder resolver. Y también hay otra cuestión en exorcismos que esto casi nadie lo conoce. Por eso pongan atención. Gente que me ha escrito pidiendo alguna asesoría al respecto, vayan a grupos de liberación. Yo recomiendo la Iglesia Católica porque he visto que profesionales fuera de la iglesia dicen que es la más eficaz. Yo recomiendo por lo que he leído, pero si tienen otra experiencia, vayan allá. Pero el punto es este. Dentro de las recomendaciones que les doy para estas personas que me han pedido consejo es esta. Número 1, tengan mucha fe y tengan paciencia. Sigan las indicaciones de cuando estén con el experto en esta área, de preferencia un exorcista o alguien de grupos de liberación. Pero la parte de la paciencia es esto. En las películas te lo muestran como si fuera un encontronazo. Ya dijimos aquí que no es así, que en muchos casos son meses, semanas y hasta años. Y a veces muchos años. Pero también tengan este dato que es bien importante. Cuando no funciona con un exorcista, independientemente del renombre que tiene, no significa que no va a funcionar con otro. En las experiencias del Padre Amor, de Cándido Amantini y de muchos exorcistas, donde ellos, que eran unas eminencias, no pudieron hacer nada, inclusive exorcistas inexpertos y primerizos lograron hacer lo que ellos no lograron. Y ellos decían,
no entendemos por qué pasa eso. No sabemos. O sea, no hay una razón que nosotros podemos dar, pero sí nos hemos dado cuenta de eso. Cuando ya no funciona con nosotros, lo pasamos a alguien más, independientemente de quién sea, y puede funcionar o puede que no. Hay personas que han pasado, como en el caso el chico de las 27 legiones, que creo que pasó por 14, sí, cerca de 14 exorcistas, ¿verdad? Y entonces con algunos había algo de avance, pero no lo suficiente. Con otros no pasaba absolutamente nada. Entonces, y el último fue este sacerdote que ya era alguien veterano, si mal no recuerdo, ya de hecho estaba retirado, y después del exorcismo al poco tiempo fallece. Y él fue... ¿No era el Padre Pío? No. ¿El de los 27? No. ¿Pío no? ¿Pío 12? Hay mencionan Padre Pío en el de Mi Posesión, pero pues no sí, posible. En fechas a lo mejor sí. De hecho, en el prólogo está de que hay una parte donde el demonio dice Pío, o sea, no lo quiero a él porque él sabía que lo iba. ¿El que lo iba a qué? ¿A expulsar? O sea, ¿Y él menciona en el libro que lo expulsó el Padre Pío? No, está raro porque de visitar tantos padres, llega un momento en el que el padre le dice, ¿sabes qué? Tómate unas vacaciones. O sea, y se le hacía raro, pero al tomar esas vacaciones, o sea, realmente las cosas se relajaban y no entraba tanto en este estado de posesión. Pero estuvo raro porque como iba leyendo el libro, llegó un momento en el que él dice que tú ya estás liberado. Y él, ¿cómo? O sea, no sé si fue a raíz de que fallece la persona que lo consagró a esto. O era por tanto que se quedó en esa fe, y siguió. Pero eso no lo tenía muy claro. No lo tengo muy claro, a pesar de que me aventé el libro, la verdad no sé, no lo tengo claro. Ok, eso es cuestión de revisar. Es que también aquí es un punto bien interesante. La película te plantea, o sea, normalmente se acabó, fin. No. Hay trauma psicológico, hay desgaste emocional, hay desgaste psíquico y desgaste físico. Hay personas que después de eso jamás regresan a ser las mismas, pero ya no hay posesión. Ya son problemáticas de otra índole y se tienen que abordar. Entre más tiempo pasa y entre más violenta sea la posesión, pues mayores van a ser las repercusiones que haya en el resto de esferas de la persona. No es como que la persona pues, sea renovada al 100%. En algunos casos sí, pero en muchos otros no. Hay muchas personas que de hecho en parte del proceso no lo terminan. Deciden desistir por paciencia, por cambio de domicilio, porque se enemistan con el sacerdote, porque son procesos muy duros. O sea, son procesos que ellos mismos a veces no lo entienden y no les gusta. Vuelvo a decir, muchas de las personas que viven esto no son personas religiosas. Entonces, no tiene por qué haber una buena relación, de hecho, con la contraparte. Y está, bueno, ahorita cuando mencione la historia de Julia, eso pasa dentro de la historia de Julia y eso está muy loco. Ella tiene el contacto con el psiquiatra, con los sacerdotes exorcistas y con otros psiquiatras. Y era una persona sumamente inteligente, pero no con todos se llevaba bien. Pese a que la querían ayudar. O sea, no tiene nada que ver con eso. Sigue siendo una persona común y corriente. En la película sí te muestran mucho la docilidad, pero en la vida real, piénsenlo. Hay personas, inclusive con el doctor, cuando uno da una noticia o da ciertas recomendaciones, a veces las personas no las toman a bien, aun cuando es en su beneficio. Entonces, en esta problemática que es más difícil de abordar, esto ocurre también. Entonces, este episodio en especial a mí me gusta mucho. Está macabroso, pero... ¿Te gusta? Sí, es demasiada información. Sí, te vas documentando tanto que no sabes que realmente eso... Mucho se va por las películas de que, como dices tú, termina en el momento, ya 2 horas se acabó. No. Y el libro de Mi Posesión es un claro ejemplo de cuántos padres el personaje tuvo que pasar para poder al fin ser liberado o ayudado. Entonces. Exacto. Para terminar, quiero contarte la historia de Julia. La historia de Julia, que hay una película que no sé si ya salió o va a salir, del director Richard Blond, James Blond, Jim Blond, Jimmy Blond. Creo
Creo que es el de Blumhouse, creo. Es el que hizo esta película de Paranormal Activity. Creo que es él, creo. Gente, corríjame, pero Julia es un seudónimo, es un nombre ficticio que se utilizó para esta persona. ¿Por qué? Ella permitió, le dijo al psiquiatra que hiciera uso de la historia, pero ella no terminó su proceso. Es una historia bastante extraña. Primero, este psiquiatra, Richard Gallagher, ya había trabajado en varios exorcismos. Para esto ya era reconocido como un experto en el área. Pero ya había un protocolo de acción. Había una forma de proceder para presentarle los siguientes casos y hacer las cosas. Dice él que recuerda perfectamente este caso por algo que ocurrió un día previamente. Él estaba en su casa, estaba con su esposa, y de repente en la noche tienen 2 gatitos, por lo cual me identifico contigo, Richard, bien por ti, pero con estos 2 gatitos empiezan a actuar como jamás habían actuado, se ponen agresivos entre ellos, empiezan a perseguir, se están mordiendo. Él los describe como si fueran gatos de pelea. Dice, es como si de repente yo hubiera comprado 2 gatos de pelea y se estaban matando. Entonces tomé a uno, yo tomé al macho, mi esposa toma a la hembra, los metemos en cuartos distintos y están como locos tumbando todos, súper agresivos. Nunca los habíamos visto así. Nos quedamos discutiendo durante la noche qué les dimos para que se pusieran de esa manera. Si fue el catnip, si fue algún tipo de comida, si traían algún tipo de irritación, si andaban ansiosos por algún tipo de cambio, si detectábamos aromas, algo que les hubiera hecho esto. No llegamos a ninguna solución. Al día siguiente, tocan a mi puerta y salgo, y está este sacerdote con el que ya había trabajado, y viene con una chica. Entonces él me dice, esta chica es de un culto satanista y necesitamos que verifiques si está en un caso de posesión. Dice, yo me molesté mucho con él. Estaba rompiendo el protocolo, nadie me había hablado nada de esto. Y le dije, no traigas a ningún paciente ni ocultista y menos satanista que a mi casa. Entonces la chica lo hace a un lado al padre y le dice, hola, Richard Gallagher. Dice, anoche te mandé un regalo con tus gatos. ¿Te gustó? No. Entonces él dice, desde ahí capté que estaba como que con alguien raro. O sea, aquí había algo, ¿no? Porque ni siquiera había salido de mi casa eso que había ocurrido. Conforme pasan los días, me voy enterando de la historia. Esta chica es como que una sacerdotisa, tiene algún puesto importante dentro de este culto extraño de índole satánica. Dice, pero era un culto extraño, era un grupo muy chiquito de personas que eran parte de este grupo. Ella la había metido su novio, pero era un grupo muy chiquito, no era una iglesia formada ni nada de eso. Dice, y en este culto extraño, ella había decidido de forma directa ofrecerse en cuerpo y alma a cambio de poderes. Poderes específicos. Quería tener más poderes que un humano promedio. Y ella dijo que exactamente un día llegaron todos los poderes juntos, junto con la posesión. Se le cobró al instante. ¿Qué poderes? Como se los dije, ella tenía conocimiento oculto, sabía cosas que no tenía por qué saber. Ella podía ver las cosas a distancia. Se jactaba de eso. Yo le dije de que si lo dices, pruébalo, ¿verdad? O sea, no estés nada más como que ahí diciendo hablando, que exactamente, hablando bien dicho. No es nada más hablando, dame pruebas. Y entonces le dice, a ver, háblame de alguien que yo conozca y tú no, que no hayas tenido contacto. Y entonces ella se queda pensando y dice, mira, hay alguien que eventualmente se va a topar con mi culto. Y dice, el jefe de exorcistas. El jefe de exorcistas es un ex marín que mide tanto, que es tal fisionomía. Y le dice, bueno, ¿qué está haciendo en este momento? Está en la playa. ¿Y qué está haciendo en la playa? Está rezando sus oraciones estúpidas que yo odio. Pero está ahí, está haciendo eso. Ok. ¿Qué lleva puesto? Se lleva una sudadera azul y un pantalón caqui. Y entonces él se empieza a reír y dice, sí considero que puedes tener razón porque él tiene muy malos gustos. Entonces ese pantalón caqui sí lo puede traer puesto, pero vamos a ver si lo que dices es verdad. Le voy a marcar en este momento. Si yo en ese momento, para que se callara la farsa.
Cuando le marco, me contesta el jefe de exorcistas y le digo, oye, estoy aquí en una reunión y necesito saber unas cosas. Y dice, sí, ¿qué ocupas saber? Necesito saber dónde estás. Dice, ok. Originalmente estaba haciendo oraciones en mi casa, pero sentí la necesidad de venirme a la playa. Estoy aquí caminando en la playa orando. Dice, ok. ¿Qué llevas puesto? Y él me responde, estás con Julia, ¿verdad? Muy bien. Ya desde aquí ya se entiende por dónde va. Le dice, traigo puesto una sudadera azul y un pantalón caqui. Y le dice, ¿te diste cuenta que Julia no es cualquier cosa, verdad? Y le dice, todo lo que dices, ¿verdad? Dice, los poderes sí le llegaron. Cuelga la llamada y le dice, ¿qué más puedes hacer? Y ella le comenta, telequinesis, levitar, puedo entender tus pensamientos, puedo influir en otras personas con mis ideas, no necesito hacer nada. Y una infinidad de cosas que podía hacer. Él dice, yo jamás la vi levitar, pero lo que sí sé es que yo no soy el más escéptico de mi grupo. Y estaban 3 de mis compañeros, junto con 2 sacerdotes exorcistas, y todos, junto con 15 personas más que estaban ahí, la vieron levitar durante 25 minutos en una silla. Tuvieron que bajarla porque estaba pegada prácticamente al techo, y tuvieron que bajarla entre todos. Y dice, no era una pluma. Sudamos y nos cansamos para poderla bajar y volverla a pegar otra vez al piso. 25 minutos. Uh-huh. Entonces, esa situación de levitación, aquí está esto loco. Los poderes de Julia no eran nada más cuestión de la posesión, porque en la posesión ocurren este tipo de situaciones paranormales. Ella los hacía de forma consciente. Ella en su culto levitaba mientras hacía cierto tipo de oraciones, mientras estaba plenamente consciente. Y el resto de poderes los utilizaba de forma consciente. Aquí es donde viene lo extraño. Le hace una solicitud al psiquiatra y le dice, yo estoy feliz con mi culto. A mí me gusta ser satanista. A mí me gusta creer en esto. Entonces yo quiero que hagan esto por mí. Quiero que me quiten la posesión, pero yo quiero seguir creyendo en esto y quiero seguir con mis poderes. Y entonces Richard le dijo, no, lo que pediste se te va a quitar y con creces. Así es esto. En el momento en el que ellos se vayan, se van a llevar todo y más. Eso tienes que tenerlo como muy claro. Y lo segundo es que para poderte liberar, necesitas un cambio de vida. No te vas a liberar mientras sigas creyendo en el que te poseyó. Después de meses, ella viene y les dice, es que no puedo dejar de creer en ese culto porque estoy segura que si yo me salgo, ellos me van a venir a hacer daño, los miembros del culto. Me dijeron, es tu decisión. Nosotros te podemos ayudar a cierto punto, pero tú tienes que decir. Dice, y un día no regresó más. Ya no quiso volver a terminar su proceso. Entonces, en ese proceso de Julia se volvió muy famoso porque ha sido un caso en 1,000,000 donde la persona de forma consciente presenta todos los fenómenos paranormales de manera como por poder personal o por gusto personal. Uh-huh. No ocurren por estar presente. Ella decide que ocurra. ¿Cuándo usarlo? Entonces, ese es el caso de Julia. Dice que ha sido por sobre todo uno de los casos más fuertes y aterradores que le ha pasado. Y aquí viene una situación en el caso de Julia. Él dice, cuando ella llegó, a mí me trató siempre con mucho respeto, muchísimo más que cualquier sacerdote. Los sacerdotes los odiaba a todos. Eso ya como que lo traía en su esquema, en su forma de pensar. Dice, pero antes de mí hubo otro psiquiatra. El psiquiatra, cuando empezó a ver ciertos fenómenos, recomendó meterla a un psiquiátrico. Y ella, plenamente consciente, fue y le dijo, ¿usted cree que estoy loca? ¿Usted cree que soy una persona estúpida? O sea, ¿usted cree que voy a permitir que me quite mi libertad? Dice, y ahí es donde ella notaba que, fuera de la posesión, ella mantenía el control y tenía los poderes. Empezó a hacer cosas que asustaron tanto a ese psiquiatra, por eso se la quería confinar. Entonces, es una locura, porque ese caso rompe muchos parangones de lo que normalmente se vería como posesión, pero sí mantiene una constante, que ya ha ocurrido y ya varios lo han dicho, que en el caso del Padre Amor con la chica que llegó a ser CEO de una empresa grande, fue lo mismo.
ella se consagra, va con una persona para que la consagren para obtener un gran puesto y obtener dinero, fama y fortuna. Lo obtiene, pero después empieza algo muy similar a una posesión demoníaca, que en este caso era como una vejación, obsesión, etcétera. Cuando él empieza a hacer los exorcismos y él le dice, ¿qué más va a pasar? O sea, si me quitas esto, ¿qué me va a ocurrir a mí? Dice, como todo lo que tienes vino de ahí, vas a perder todo y más. Todo lo económico que fue lo que pediste y tu fama y tu fortuna no va a volver a regresar. Tu vida va a ser otra a partir de aquí. Por eso tienes que saber y decidir tú. Dice, porque ellos se van a llevar todo. Todo lo que te dieron, te lo van a cobrar con creces. Y ella, después de eso, vivió una pobreza extrema durante muchísimo tiempo después de haber sido una CEO de una empresa grande. Entonces, esto ocurre frecuentemente en esos supuestos pactos desde la perspectiva y desde la experiencia de personas que han estado en casos de posesiones. Por eso, gente, tengan cuidado. ¡Qué fuerte! Cari, ¿con qué te quieres despedir? ¿Te gustó el episodio? Me encantó. ¿Qué tal esta última historia? Fuertísima, como todas las que has contado. ¿Ya le habéis escuchado la de Julia? No. No, la de Julia no. Bueno, pues entonces, querida familia nocturna, Karina, gracias por haber estado aquí. Gracias por la ¿Te la invitación. pasaste chido? Me la pasé excelente. Gracias por habernos compartido. Gracias por la confianza de compartirnos sus historias. Y a la familia nocturna que nos está escuchando, que tengan muy bonita semana y les deseamos dulces pesadillas.